El calamar es uno de los productos del mar más consumidos en el mundo por varias razones claves: versatilidad culinaria, valor nutricional, demanda global y producción, sostenibilidad y adaptabilidad. En resumen, la combinación de su delicioso sabor, versatilidad en la cocina, alto valor nutricional y la creciente demanda global lo posesiona como un producto del mar muy popular y consumido en todo el planeta. Así que hoy vamos a ver 5 maravillosas recetas hechas con calamar. Vamos a utilizar solamente los tubos de calamar, así que los tenemos que limpiar muy bien. Si ya consigues los tubos limpios, mejor todavía, pero si no, tienes que limpiarlos, sacar toda la parte interna, quitarle la piel, vaciarlos por completo y separar las aletas, los tentáculos y los tubos. Las aletas y los tentáculos te van a servir para hacer otra variedad de platos. Así que quédate hasta el final para ver estas 5 maravillosas y rápidas y fáciles recetas. Soy el chef Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Como les dije anteriormente, tenemos que limpiar los tubos de calamar. Yo aquí tengo 2 kilos de tubo de calamar porque vamos a hacer 5 fáciles y rápidas recetas que realmente, si se animan, les va a gustar. Vamos a comenzar abriendo el tubo de calamar de un solo lado. De esta manera va a quedar como una lámina. Lo limpiamos bien, así de esta manera tiene que quedar. Los vamos a ir colocando en una fuente e incorporamos un poquito de sal. Le vamos a ir agregando ajo triturado y un poco de perejil. Yo utilizo ajo seco hidratado porque tiene menos cantidad de acidez, pero pueden utilizar el ajo que ustedes quieran. Un poquito de aceite de oliva y hacemos lo mismo con todo el resto de las láminas. Esto es parte de la maceración. Siempre aconsejo que cuando se macera, siempre es conveniente hacerlo la noche anterior y dejarlo al menos 8 horas. Las 8 horas son ideales para cualquier maceración. En una sartén caliente, bien pincelada con aceite de oliva, vamos a ir colocando las láminas que cortamos ya aderezadas. Las vamos a dejar cocinar, atentos acá, por 30 segundos, no más tiempo que ese. Ese es el tiempo que necesita el calamar. Se van a dar cuenta porque se van a inflar como si fueran bolsitas. Así que enseguida se van a cocinar. Los vamos a dar vuelta y en ese momento se van a enrollar solitos. No hace falta hacerle nada, así que lo vamos a poner de un costado y luego 30 segundos y 30 segundos lo vamos a girar para que se cocine del otro lado. No más tiempo que ese es más que suficiente. Recuerden que si se pasan de la cocción les va a quedar chicloso o gomoso y ya no es fácil recuperarlo porque ya habría que cocinarlo o hervirlo en general mucho más tiempo. Pero con 30 segundos de cada lado, el calamar ya está cocido y listo para disfrutarlo si lo hacen a la plancha. Una gran opción. Vamos a la segunda receta. En una olla vamos a colocar una buena cantidad de cebolla. Calcúlenle en una cebolla mediana grande, un poco de aceite de oliva, una cucharada de sal, una cucharada de ajo. Mezclamos un poco. Y vamos a incorporar ahora una cucharada de comino y un vaso de vino blanco. Los vasitos que uso yo para el vino son de 150 centímetros cúbicos, para que tengan más o menos de referencia. Mezclamos bien y dejamos que rompa el hervor para que se evapore el alcohol. Agregamos 300 centímetros cúbicos de puré de tomate. Yo utilizo tomates naturales que los paso por agua caliente y luego por la licuadora. Me gusta que sean natural, que no tengan aditivos ni conservantes. Eso es ideal. Agregamos 2 cucharadas de morrón picado. Yo utilizo morrón rojo. Si no tienen, utilicen morrón verde o amarillo. No hay ningún problema. Es simplemente aporte de sabor. Y una vez que rompió el hervor, agregamos los aros de calamar cortados no más gruesos de 1,5 centímetros. Agregamos una cucharadita de bicarbonato y dejamos que la salsa se consuma por completo.
En un bol agregamos 2 huevos, una cucharadita de sal, una cucharadita de comino, batimos bien y mezclamos para integrar todo. Vamos a hacer una mezcla muy ligera parecida a lo que se utiliza para hacer los crepes. Yo utilizo 50 gramos de fécula de maíz, pero pueden utilizar harina si no tienen fécula de maíz. A mí me gusta más porque es mucho más suave, pero vamos agregándola de a poco y batiendo con energía para que no queden grumos. Eso es sumamente importante. Agrego unos 50 centímetros cúbicos de agua y voy agregando de a poco la fécula de maíz hasta que tenga la consistencia que yo deseo. Esta misma mezcla, así como están, la pueden utilizar para hacer unos crepes y le digo que realmente se van a sorprender. Yo los hago muy seguidos, a mí me gusta más que con la harina, así que la fécula de maíz es un buen aliado para hacer unos crepes mucho más deliciosos y más suaves. Pero en este momento lo vamos a usar para el calamar. En una sartén calentamos una buena cantidad de aceite y cuando el aceite alcanza los 170 grados vamos a ir incorporando los aros de calamar pasados previamente por la mezcla que hicimos. Cocinamos 30 segundos de cada lado. Esto es importante, recuerden, se los doy estos tiempos de cocción porque es lo que le va a dar el éxito. Ya lo hagan a la marinera como lo estamos haciendo o decidan hacer como rabas provenzales o cualquier otro tipo. Al ser chico el corte tiene que estar cocido 30 segundos de cada lado y listo. Y va a ser una manteca, si no va a quedar como un chicle. Lo sacamos y lo colocamos en un papel absorbente. Lo podemos servir solito para acompañar lo que quieran o con unos gajos de limón. Vamos a mezclar cebolla con ajo, los aliados inconfundibles en todas las gastronomías del mundo. Díganme en qué cocina no lleva cebolla y ajo. Agregamos una cucharadita de sal, una buena cantidad de salsa de soja. Incorporamos el clásico vasito de vino blanco. El vino que utilizo generalmente es un vino dulce, les digo que queda muy bien. Agregamos los aros de calamar, mezclamos bien, vamos a cocinar por no más de 4 minutos en este caso, porque no es fritura y 4 minutos es lo que necesita hasta que toman la forma redondeadita como lo ven acá y ya tienen estos aros encebollados. Y ahora vamos a la vedette. Carne picada, soja texturizada, hidratada, 300 gramos de cada uno, ajo y perejil, una cucharada de sal. Mezclamos bien, hermoso relleno este. Yo lo suelo usar cuando tengo, ¿saben qué relleno? Relleno chinchulines, pero no se los digan a nadie. La verdad que quedan espectaculares. Hay un video que hice cómo relleno los chinchulines. Pueden usar este tipo de relleno, les va a gustar un montón. Ahora vamos a usarlo, pero para rellenar nuestros calamares. Ya tenemos los tubos, vamos a ponerle una buena cantidad. No le mezquinemos relleno, no tiene arroz, no se van a reventar. Aprovechen, usen la creatividad. La cocina es maravillosa, pero maravillosa cuando uno la puede disfrutar. Y cuando los comensales dicen, esto estuvo fabuloso, ese es el broche de oro a todo lo que hacemos en la cocina. Espero que lo disfruten. Yo no hago más que transmitirle la forma que yo lo hago. Puede haber 1000, sí, hay 1000 formas de hacerlo, pero estas me han dado resultado. Tomamos un escarbadiente, perforamos de un lado al otro, cuesta un poquito, es un poquito duro al principio, pero simplemente cruzándolo nada más para que el relleno no se salga. Y de esta manera, una vez que se contraiga el calamar en la cocción, ya el relleno no va a ir a ningún lado. Así que los acomodamos en una fuente para horno. A mí me salieron 5. Agrego el infaltable vasito de vino blanco que estoy utilizando. Agrego cebolla y morrón, que van a ver qué salsita que hacemos con esto. Imperdible. Así que bueno, anímense en que el calamar es exquisito. Cuando uno lo aprende a hacer, lo disfruta un montón. Cocinamos por 30 minutos y los quitamos del horno. Sacamos los calamares de este jugo que le ha quedado acá y el jugo lo vamos a poner en un bol. Lo que tienen que hacer es licuarlo o procesarlo hasta que quede una crema.
Si ustedes lo quieren más espeso, lo vuelven a un sartén, agregan 2 cucharaditas de fécula de maíz y cocinan hasta que quede una salsa espesa. Si no, lo sirven así. Quitan el escarbadiente, cortan al medio, van a ver qué fácil, qué tierno que queda esto. Impresionante. Anímense a prepararlo y, como no, a una buena cantidad de la salsa que preparamos y a disfrutar de estas maravillosas recetas. Espero que lo disfruten mucho. Desde ya, muchas gracias por seguirme en el canal. Un gran abrazo y hasta el próximo viaje culinario.